Bienvenidos a este video de biología. Les voy a explicar tres interacciones que son muy importantes entre las especies dentro de una comunidad. Una de ellas es la depredación, otra es el comensalismo y la otra interacción de la que les voy a hablar es la denominada parasitismo. Muy bien. Antes de hablar o de desarrollar un poco cada una de ellas, les voy a explicar que hay un cierto código de signos que yo voy a utilizar a lo largo de la explicación para referirme a ciertas cuestiones. Cuando yo coloque un signo más, voy a hacer referencia a que esa especie que está interaccionando con otra va a resultar beneficiada. Es decir, va a sacar provecho de lo que sea sobre la otra especie. En contraposición, un signo menos me va a indicar que esa especie resulta perjudicada en la interacción. Y si utilizo un número 0, estoy indicando que esa especie se mantiene neutra o neutral o indiferente, por decirlo de otra manera, sobre esa interacción, es decir, que no resulta ni beneficiada ni perjudicada. Aclarado esto, voy a comenzar con la primera interacción que elegí para explicar, que es la depredación o también llamada predación. En la depredación, una de las especies que interactúa es la especie depredadora y la otra especie que interactúa es la especie o población denominada presa. Mientras que la especie depredadora es la que obtiene el beneficio, la presa es la que resulta perjudicada. Aquí aparece el código de signos que les estaba diciendo recién. Fíjense en la primera imagen. Esta es una depredación verdadera. En general, la depredación que se da en animales suele ser por persecuciones. Los depredadores o la especie depredadora persecuta a la presa. Y en general, siempre la especie depredadora es más fuerte, más grande y más hábil que la presa. Por eso es que las pueden capturar. Y luego la pueden consumir porque la utilizan como alimento o bien para quitarles el espacio. Vemos en la otra imagen una oruga caminando sobre una hoja y esa hoja está siendo comida por la oruga. Este tipo de depredación recibe el nombre específico de herbivoría. La herbivoría, básicamente, ¿en qué consiste? En el consumo de plantas, ya sea enteras o partes de esas plantas. Pueden ser las hojas, los tallos tiernos, las raíces, etc. Por ejemplo, algunos animales consumen plantas leñosas, es decir, plantas que son más duritas, como por ejemplo las jirafas, o bien otros animales consumen plantas de un tipo más herbáceo, como por ejemplo las vacas, que consumen hierba. Perdona que el acento va acá, acá no va. Algo interesante que también quiero explicarles es lo que se conoce como ciclos de depredador-presa. Estos ciclos de depredador-presa son curvas que relacionan la densidad poblacional tanto del depredador y de la presa a lo largo de un tiempo, es decir, que relaciona su comportamiento. Y vamos a ver que vamos a obtener dos curvas que son de muy fácil interpretación. Miren, yo voy a dibujar primero la curva del depredador, que va siendo más o menos así. Pongo acá la de depredador. Y la de la presa es una curva totalmente contraria. Fíjense el comportamiento. Presa.
¿Qué nos está indicando esto? Fíjense que a medida que aumenta la densidad poblacional de los depredadores, disminuye la de la presa, porque ese depredador está eliminando a la presa. Cuando el depredador ya consumió suficientemente individuos presas y quedó satisfecho, la población de las presas aprovechan para reproducirse y para aumentar su tamaño poblacional. Mientras que esos depredadores quedan en stand-by, digamos, hasta que luego esos depredadores vuelven a tener hambre, por ejemplo, necesitan consumir más presas, entonces vuelve a ocurrir todo lo mismo. Es decir que esto se mantiene a lo largo del tiempo. Es algo muy interesante para analizar. Bien, ahora les voy a hablar sobre la segunda interacción que elegí para este video, que es el comensalismo. El comensalismo es una de las interacciones que más me gusta en ecología porque una especie a la que vamos a denominar A es la que obtiene un beneficio, pero otra especie que vamos a denominar B se mantiene neutra, se mantiene indiferente frente a la interacción. Por ejemplo, fíjense en la primera imagen. Vemos a un ave nidificando o que realizó su nido sobre un árbol. Al árbol no lo perjudica ni lo beneficia que el ave construya su propio hogar en sus ramas, por ejemplo. Por lo tanto, se mantiene neutro. Pero para el ave es un beneficio porque las ramas sirven como sostén para su vivienda y además de protección. Si nos fijamos la fotografía que está al costado, vemos otro tipo de comensalismo específico que se denomina epifitismo. El epifitismo básicamente consiste en plantas que viven sobre otras plantas. Epi significa sobre, fitismo viene de fitos, que significan plantas. En este caso vemos un clavel del aire, que corresponde a la familia de las bromeliáceas. En general, esta familia, junto con muchas orquidiáceas y con algunos helechos, viven fijos a otras plantas. Las plantas que hacen les sirven de sostén, pero no resultan ni beneficiados ni perjudicados que las otras plantas estén sobre ellos. En cambio, en este caso al clavel le resulta un beneficio porque les sirve de apoyo para mantenerse. Y ahora les voy a hablar sobre la tercera interacción que elegí, que es la que se denomina parasitismo. Y son los famosos parásitos. Una de esas especies van a ser los parásitos o la especie parásito, y otra de las especies va a ser la especie o población o individuos huésped u hospedador. Mientras que el parásito resulta beneficiado, el huésped obviamente va a resultar perjudicado. Algo que quiero aclarar, y lo vamos a ver más adelante en relación a qué, es que el parásito nunca mata al huésped. Nunca lo mata. ¿Por qué? Porque si lo mataría, ya no podría más sacar beneficio, entonces no le convendría. Le conviene que el huésped siga vivo. Por eso es que nunca llega a matarlo. Quisiera hacer una distinción ahora entre distintos tipos de parásitos. Voy a sacar una flecha de acá. Según donde vivan en el huésped. Tipos de parásitos. Aquellos parásitos que viven en el interior del huésped se denominan endoparásitos. Endo significan adentro. Ejemplos de endoparásitos son, por ejemplo, las tenias, conocidas también como lombriz solitaria. En cambio, los que viven fuera del cuerpo del huésped se denominan ectoparásitos.
parásitos. Voy a corregir acá la S que me salió medio mal. Ecto significa fuera, como por ejemplo las garrapatas. Ahora quiero hacer la distinción de lo que les decía respecto a que los parásitos nunca matan al huésped. ¿Por qué les quiero hacer esta aclaración? Porque hay otro tipo de organismos que se denominan parasitoides. Los parasitoides son un grupo de moscas, por ejemplo, y avispas, cuyas larvas lo que hacen es alimentarse de partes vivas del huésped. ¿Y qué ocurre con esto? Los parasitoides matan o conducen a la muerte del huésped. Matan al huésped. Entonces la diferencia que tienen los parásitos de los parasitoides es que matan al huésped. Entonces bueno, en este video lo que vimos fueron tres interacciones importantes en ecología, que son la depredación, el comensalismo y el parasitismo.